Éxodo capítulo 15. Cuando los hijos de Israel se encontraron al otro lado del mar, con la arena todavía húmeda bajo sus pies y el viento del oriente disolviéndose en el aire, un silencio reverente los envolvió por un instante. Detrás de ellos, las aguas se habían cerrado sobre los carros de Egipto, sobre los caballos y los jinetes del faraón que habían intentado recobrar lo que Dios mismo había liberado. El pueblo contempló las olas apaciguadas y comprendió que ya no había amenaza en su horizonte. Entonces, Moisés, impulsado por el asombro y la gratitud, elevó su voz, y con él todo el pueblo entonó un cántico que marcaría para siempre la memoria de Israel. Cantaré al Señor, porque se ha engrandecido grandemente, ha arrojado en el mar al caballo y al jinete. Esa fue la primera proclamación, no un lamento, ni un ruego, sino una afirmación jubilosa del poder de Dios. No se trataba solo de la victoria sobre los egipcios, sino del triunfo del Creador sobre todo aquello que oprime al espíritu humano. Moisés reconocía que la hazaña no era suya, ni del pueblo, sino de aquel que había guiado su vara y dividido las aguas. El Señor es mi fuerza y mi cántico, y ha sido mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El pueblo entendió que en el centro de su liberación no había un hombre, sino una presencia eterna que había estado desde Abraham, Isaac y Jacob. En su voz resonaba la continuidad de la promesa, el reconocimiento de un Dios que no abandona su pacto. Cada familia de Israel sabía que sin esa intervención divina habrían perecido junto al mar. El himno avanzaba con la cadencia de un río poderoso. El Señor es varón de guerra, el Señor es su nombre. Era un modo audaz de describir a Dios, no distante ni indiferente, sino guerrero en favor de los suyos. Su justicia se manifestaba no solo en palabras, sino en acción, en defensa de aquellos que no podían defenderse. Los egipcios, símbolo de la arrogancia del poder humano, habían confiado en sus carros, en el brillo del bronce y en la fuerza de sus ejércitos, pero todo eso había sido vencido por el soplo de aquel que gobierna los vientos. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, sus capitanes escogidos se hundieron en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. La narración recobraba los hechos con imágenes vivas. Las olas se habían convertido en justicia visible. Allí terminó el eco de los látigos, el clamor de la esclavitud, los gritos de los vigilantes egipcios. El pueblo vio con sus propios ojos la caída del opresor. Después vino la exclamación de asombro: tu diestra, Señor, ha sido magnificada en poder, tu diestra, Señor, ha quebrantado al enemigo. Los brazos de un pueblo cansado se levantaron en alabanza. Entendieron que la victoria no era fruto de la espada, sino de la diestra del Señor, expresión que resume su intervención activa en la historia. Esa mano invisible había guiado a Moisés, abierto caminos imposibles y cerrado el abismo sobre sus perseguidores. El canto se tornó más profundo y teológico: con la grandeza de tu poder derribas a los que se levantan contra ti, envías tu furor, que los consume como rastrojo. El fuego del juicio divino, representado en la furia de las aguas, recordaba que toda soberbia humana tiene su límite ante la justicia celestial. En las metáforas del himno, el mar se convierte en instrumento sagrado, el aliento de Dios transforma la naturaleza misma en aliada de la libertad. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El soplo, símbolo del Espíritu, revela la fuerza creadora y destructora del mismo Dios. El que separó las aguas en el Génesis ahora las vuelve a ordenar para redimir a su pueblo. El relato incorpora la voz del enemigo como contraste moral. El enemigo decía: perseguiré, alcanzaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Es la representación del orgullo humano que cree dominar el destino. Pero Dios responde con su gesto soberano: soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Así, el himno marca la distancia infinita entre los planes humanos y la voluntad divina. Moisés, en nombre del pueblo, pregunta con asombro: ¿quién como tú entre los dioses, Señor? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Es una confesión teológica en forma de alabanza. Israel reconoce que no hay otros dioses que puedan compararse, que la santidad de su Señor es su rasgo distintivo, y que su poder se manifiesta no en tiranía, sino en salvación.
Extendes tu diestra, la tierra los traigo. El canto repasa la escena del juicio y pasa luego a la visión del futuro. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. El pueblo todavía no ha llegado a Canaán, pero ya canta como si estuviera allí. La fe antecede al cumplimiento. La santa morada simboliza tanto el monte Sinaí, donde Dios se revelará, como la tierra prometida y el futuro templo donde su presencia habitará entre ellos. El canto preveía el impacto de esta liberación entre las naciones vecinas. Oirán los pueblos, y temblarán, dolor se apoderará de los moradores de Filistea. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, los valientes de Moab temblarán, se acobardarán todos los habitantes de Canaán. Es la descripción de cómo el poder liberador de Dios será reconocido incluso por los pueblos enemigos. La historia de Israel se convierte así en testimonio universal del dominio del Señor. Caiga sobre ellos temblor y espanto, por la grandeza de tu brazo se queden mudos como piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, Señor, hasta que haya pasado el pueblo que tú rescataste. El tránsito del pueblo elegido es el camino de la promesa, protegido por el temor reverente que inspira el Dios de la justicia. Luego el canto llega a su clímax espiritual, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar que tú has preparado para tu morada, oh Señor, en el santuario que tus manos han establecido. El éxodo no solo es una salida, sino una siembra. Dios planta a su pueblo como un árbol en la tierra de su heredad. El monte de su santuario proyecta la idea de estabilidad, lo que comenzó en la debilidad en Egipto culmina en comunión duradera con Él. Y la conclusión, solemne y eterna, el Señor reinará eternamente y para siempre. Con esta proclamación, la alabanza se eleva del acto histórico a la afirmación teológica, Dios no actúa solo en un tiempo o un lugar, sino que su reinado trasciende toda historia. Después del canto, el relato se abre a la participación de las mujeres. María, la profetisa, hermana de Moisés y de Aarón, toma un pandero en sus manos, y todas las mujeres la siguen con panderos y danzas. Al son de su voz resuena la misma frase inicial del cántico. Cantad al Señor, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Es el eco que transforma la victoria en celebración comunitaria. La mujer, símbolo de vida y preservación, encabeza ahora la danza del renacimiento de Israel. Reflexión. El cántico del mar no es solo un himno antiguo, es un paradigma espiritual que expresa el tránsito del temor a la confianza, de la esclavitud a la libertad. En él se manifiesta la esencia de la fe, reconocer que toda salvación auténtica proviene de Dios. Moisés y María representan dos dimensiones del mismo acto, la proclamación profética y la respuesta gozosa del pueblo. El texto revela también una teología del poder. Dios no se muestra como un tirano que destruye por capricho, sino como un libertador que derriba al opresor para restaurar la dignidad humana. El mar, que podría ser símbolo de caos y muerte, se convierte en camino de vida. Y el enemigo, ahogado en las aguas, representa todo aquello que impide el avance del alma hacia la libertad espiritual. En su profundidad literaria, el cántico condensa una confesión de fe que supera las generaciones. Dios es Señor sobre la historia, y quienes confían en Él pueden atravesar sus propios mares rojos. La victoria no depende de la fuerza material, sino de la fidelidad a su palabra. Así, Éxodo 15 no es solo memoria del pasado, sino profecía del presente. Cada vez que el ser humano se levanta contra la opresión, cada vez que descubre que el amor divino lo ha rescatado de sus aguas de desesperanza, revive este mismo himno. El Señor reina, no solo en los días antiguos, sino eternamente, porque su justicia y su misericordia son el fundamento del mundo. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.